Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes y también allá en Calley, Puerto Rico, y en todos los países de la América Latina, del Caribe, de Norteamérica, del Canadá y demás países que están a través del satélite Galaxy 7, Canal 11. Que las bendiciones del ángel del pacto sean sobre cada uno de ustedes que en esta mañana me están escuchando y que les permita entender su palabra y les llene del conocimiento de ella y materialice en cada uno de ustedes las bendiciones prometidas para sus hijos para este tiempo final. Amén y amén. Quiero leer en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versos 21 al 23, donde nos dice, veamos, Romanos capítulo 1, vamos a comenzar en el verso 18, Romanos capítulo 1, o Romanos capítulo 8, verso 18 al 23, dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma era libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolor de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y en Efesios capítulo 4, verso 30 nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El día de la adopción, o sea, el día de la redención, que es el día de la adopción. Nuestro tema para esta mañana será el día de la adopción. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para poder comprender este tema, el día de la adopción, necesitamos comprender que para ser adoptados se requiere ser un hijo de Dios, porque son los hijos de Dios los que serán adoptados en el reino de nuestro Dios. Ahora, el apóstol San Pablo, en este mismo capítulo 8, en donde nos habla de la adopción de los hijos de Dios, donde nos dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esta manifestación de los hijos de Dios es la redención, o como aquí hemos dicho, la redención de nuestro cuerpo. Dice San Pablo en este mismo capítulo 8 que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, verso 14 en adelante dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así es que podemos ver que son los hijos de Dios los que reciben el Espíritu de Dios en esta tierra cuando reconocen a Dios, reconocen a Cristo y reciben ese bautismo del Espíritu Santo, ese bautismo del Espíritu de Dios, y son guiados por ese Espíritu de Dios enviado a ellos para llegar al tiempo del día de la adopción, del día de la redención. Por eso San Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados, fuisteis sellados hasta y para el día de la redención. O sea, para el día de la adopción, para el día en que todos los hijos de Dios serán adoptados en el reino de Dios como hijos de Dios, con un cuerpo eterno, teniendo dentro un espíritu eterno, para vivir por toda la eternidad y tomar las riendas de los negocios de nuestro Padre Celestial en toda su plenitud, no solamente los de la tierra, sino los del cielo también, pues con la adopción de los hijos de Dios viene la herencia divina a los hijos de Dios. Nos dice San Pablo, pues si somos, pues si hijos, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. La herencia divina, la herencia de Dios será dada a los hijos de Dios. Y seremos herederos de Dios en toda su plenitud, en el cumplimiento de la repartición de la herencia divina, y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que Él comparte esa herencia divina que Él ha obtenido, la comparte con todos los hijos de Dios como los coherederos con Cristo Jesús. Y por eso las mismas bendiciones que recibe el Señor Jesucristo son impartidas también a todos los hijos de Dios. Por eso es que tenemos estas promesas a través de toda la Escritura que nos hablan de la herencia divina y del tiempo en que todos los hijos de Dios recibirán la herencia divina y serán a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Esto lo mostró el Señor Jesucristo también en el monte de la transfiguración, cuando subió con Pedro, Jacobo y Juan a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Ahora Él subió al monte porque había llegado el momento para la adopción y para así mostrar también
lo que será la adopción de todos los hijos de Dios, mostrando allí la venida del reino de Dios, en donde los hijos de Dios serán adoptados. Encontramos que Jesús dijo a sus discípulos que el Hijo del Hombre vendría con poder y gloria. En Mateo capítulo 16, verso 27 en adelante, 27 y 28 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán muerte, o sea, que no morirán, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahora, aquí, Cristo le está prometiendo a algunos de sus discípulos que no verán muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Y cómo sería posible que algunos de los que estaban allí no vieran muerte hasta ver al Hijo del Hombre? Recuerden, al Hijo del Hombre. Cuando se habla de Hijo del Hombre, se habla de Dios manifestado en carne humana, de nuestro Señor manifestado en carne humana. Se habla de la presencia de un profeta donde Dios está manifestado. Este título de Hijo de Hombre es aplicado a profetas. Es un título de profeta. Por eso el Señor Jesucristo usó ese título de Hijo del Hombre, siendo un profeta. Si no era profeta, no podía usar ese título de Hijo del Hombre. Y como Hijo del Hombre, Él tiene todos los derechos sobre toda la creación aquí en la tierra. Ahora, como Hijo del Hombre, Él es heredero del planeta Tierra con todo lo que contiene. Por eso nos habla de la venida del Hijo del Hombre en esta escritura, y también en otras escrituras tales como aquellas que nos habla de la venida del Hijo del Hombre en un tiempo como el de Noé y en un tiempo como el de Lot, o sea, en un tiempo en donde esa generación ha llegado a su final, aunque no lo sepan, como tampoco lo supieron aquellas generaciones pasadas, como la del tiempo de Noé, que no supo que había llegado a su final aquella generación y que el juicio divino vendría sobre esa generación. Pero hubo una puerta de escape. Hubo un profeta con el programa divino señalado para aquel tiempo, anunciando el juicio divino, pero también anunciando la forma de escapar de ese juicio divino. Ahora encontramos que también en aquel tiempo las personas no comprendieron, dice Jesús, y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Pero no escapó Noé y su familia, sí, pero se llevó a todos los que no entendieron, los que no conocieron, porque no conocieron la ciencia del Altísimo, no conocieron la ciencia de Dios, no conocieron las leyes divinas, no comprendieron que aquella generación había llegado a su final y no había
forma de escapar excepto la forma dada por Dios a Noé. O sea, el arca que Dios le dijo a Noé que construyera. No había otra forma de escapar. Ahora también nos dice la condición en que estaba aquella generación. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. No dice, ni siquiera dice, aquella generación buscaba a Dios. No, era una generación que su vida era trabajar, comer, casarse, darse en casamiento, casarse, divorciarse, volverse a casar y así por el estilo. O sea, era una generación que tenía a Dios excluido de sus formas de vida. Pero hubo un hombre que fue hallado justo delante de Dios, un hombre que conocía cómo servir a Dios, un hombre que servía a Dios, un hombre que llevaba a cabo el sacrificio correcto por el pecado y que conocía cómo servir a Dios correctamente. Miren ustedes, de toda aquella generación que tenía grandes religiones, que tenía grandes sectas religiosas, que tenía grandes líderes religiosos, solamente hubo un hombre que conocía bien el programa divino. Hubo solamente un hombre que sabía cómo servir a Dios. Hubo un hombre que tenía el conocimiento del programa de Dios. Hubo un hombre que conocía correctamente la forma de servir a Dios. Aunque hubo muchas religiones, muchos líderes religiosos y mucha gente que en sus religiones pensaban que estaban sirviendo a Dios, pero miren ustedes, Dios no los reconoció como servidores de Él, excepto a Noé. Así es que lo que contó para Dios como servidores o servidor a Dios fue Noé. Noé, el cual tenía una congregación pequeña, su esposa, sus hijos y sus yernos. Una congregación de 7 personas y Noé como su pastor, 8 personas. Pero no importa el tamaño de la congregación, del grupo, no importa que el pastor Noé tenía 7 personas y era su propia familia. Lo importante era que él tenía la revelación divina del programa de Dios correspondiente para aquel tiempo y servía a Dios de acuerdo al programa de Dios correspondiente para aquel tiempo. O sea que no es la cantidad la que cuenta delante de Dios, sino la calidad. Y la calidad requerida por Dios era tener la verdadera revelación divina de cómo servir a Dios en aquel tiempo. Lo demás no contaba como un servicio a Dios, aunque fueran grandes religiones y grandes sectas religiosas con grandes edificios y grandes multitudes de gente. Cuando vino el diluvio, a todos los que no conocieron, ¿qué no conocieron? El programa de Dios correspondiente para aquel tiempo. Y no conocieron que Noé era el único profeta de Dios correspondiente para aquel tiempo antes del diluvio. No conocieron esto, y cuando vino el diluvio solamente escaparon los que estaban con Noé. Solamente escaparon los que conocieron que Noé era el profeta de Dios y tenía la revelación divina para aquel tiempo y tenía la forma de escapar de los juicios divinos que vendrían en aquel tiempo. Y a los que no conocieron, vino el diluvio y se los llevó a todos. No quedó, como decimos nosotros, no quedó ni el gato. Es un dicho común entre nosotros, pero en este caso sí quedó el gato.
¿Por qué? Porque de los animales entraron en pareja. Así es que, miren ustedes, escapó el gato y aquella generación que no conoció no pudo escapar. Bueno, encontramos que se requiere que cada persona sepa en el tiempo en que vive cuál es el programa de Dios correspondiente para ese tiempo, cuál es la edad que se está viviendo en el programa de Dios y cuál es la dispensación que se está viviendo ante la presencia de Dios. Porque de otra forma, la persona es incluida y representada en el grupo que no conoció en el tiempo de Noé y pereció cuando vino el diluvio, el juicio divino para aquel tiempo. Y todos los que no conocieron tampoco el tiempo de Lot perecieron. Vino el fuego del cielo, azufre, fuego y azufre, y destruyó, quemó aquellas ciudades de Sodoma y de Gomorra. Pero Lot escapó, huyendo, tuvo que huir. Su esposa, por mirar atrás, se volvió una estatua de sal. Pero Abraham estaba en la montaña, seguro, mirando desde la cima de la montaña al otro día el juicio divino que había venido sobre Sodoma y Gomorra. Y la simiente de Abraham, según la fe, porque está la simiente de Abraham, según la carne, que es el pueblo hebreo, y está la simiente de Abraham, según la fe, que es la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, que es el Israel celestial. Está el Israel terrenal, el pueblo hebreo, y está el Israel celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo, los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, para los cuales Dios tiene grandes bendiciones en cada edad y en cada dispensación. Son esos escogidos de Dios, primogénitos de Dios, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo, los que son colocados en el monte de Dios, representado ese monte en el monte de la transfiguración, para ser adoptados. Encontramos que Jesús subió con Pedro, Jacobo y Juan, y mientras subía iba marcando las 7 etapas o edades de la iglesia gentil hasta llegar a la cima del monte de la transfiguración, donde se transfiguró delante de sus discípulos. Ahora podemos ver que Dios ha ido colocando a los escogidos, los primogénitos escritos en el libro de la vida del Cordero, en un monte. Ese es el monte donde se efectuará la adopción y la redención de nuestros cuerpos, y en donde seremos adoptados hijos e hijas de Dios, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, y seremos adoptados. Ahora encontramos que en la primera edad
o en el tiempo de los apóstoles, que comenzó a subir en ese monte. En esa ocasión se estaba en la parte de abajo del monte, y luego en la primera edad de la iglesia gentil se subió un poquito más arriba. Luego en la segunda edad de la iglesia gentil se subió un poquito más arriba. Ahora, para que tengan un cuadro claro, en la primera edad, al subirse la primera etapa del monte de la adopción, esa etapa se llevó a cabo en Asia Menor. En Asia Menor se subió ya la primera etapa de ese monte. Luego, en la segunda etapa de ese monte, se subió allá con el pueblo de Europa. Luego encontramos que con cada ángel mensajero estaba Cristo, y era Cristo subiendo con sus hijos. Cristo en cada edad. En la tercera etapa, por medio de su ángel mensajero de la tercera etapa, subió más arriba con los escogidos, los primogénitos de la tercera etapa de la iglesia gentil, en Europa también. Luego en la cuarta etapa, Cristo con su ángel mensajero, y en su ángel mensajero subió más arriba, en ese monte de la adopción, o sea, en ese cuerpo místico de creyentes, en ese templo espiritual, en ese monte santo, pues un monte representa un reino, y subiendo en ese reino del Señor Jesucristo, de edad en edad, con el Señor Jesucristo manifestado por medio del ángel mensajero de cada edad. Luego de la cuarta etapa en Europa, también vino la quinta etapa, y Cristo en el ángel mensajero de la quinta etapa o quinta edad subió más arriba con el grupo de esa quinta edad, también en Europa. Y luego también en Europa, en la sexta etapa de la iglesia gentil, o sexta edad de la iglesia gentil, en el ángel mensajero de esa sexta edad subió Cristo más arriba y llevó más arriba a sus escogidos, a los primogénitos escritos en el libro de la vida del Cordero. Y luego pasó Cristo a Norteamérica, y en el ángel mensajero William Marion Branham subió más arriba a la séptima edad de la iglesia gentil y llamó a los escogidos de esa séptima edad, y subieron con él a la séptima etapa o séptima edad. Y luego ahí arriba se llevó a cabo la obra que precursó la segunda venida de Cristo, una etapa entre la séptima edad de la iglesia gentil y la edad octava, la edad de la piedra angular. Y luego Cristo en su ángel mensajero, en Apocalipsis capítulo 22 verso 6 y Apocalipsis capítulo 22 verso 16, donde dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Y en la edad de la piedra angular, Cristo sube y con su ángel mensajero y llama a su pueblo, y sube su pueblo con él, los primogénitos escritos en el libro de la vida del Cordero. Suben a la edad de la piedra angular. El llamado es: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de esta. Apocalipsis capítulo 4 verso 1, y en Apocalipsis capítulo 22 verso 6 dice: y el Señor
el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel. ¿Para qué? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que él dijo que les daría a conocer a todos los que subieran. Miren ustedes cómo las da a conocer por medio de su ángel mensajero. Y eso es en la cima del monte de Sión, en la edad de la piedra angular, en la edad de la adopción, en la edad de la redención, en donde todos los escogidos de Dios, los primogénitos de Dios, serán redimidos, sus cuerpos serán redimidos, o sea, serán transformados. Cuando se habla del día de redención, se habla del día de la transformación para nuestros cuerpos. San Pablo lo coloca en claro aquí en Romanos capítulo 8 y verso 23, donde nos dice: y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué es la adopción? La redención de nuestro cuerpo. Porque seremos adoptados en el reino de Dios. Seremos adoptados como hijos e hijas de Dios. Seremos transformados y seremos vestidos de inmortalidad. Seremos vestidos de un cuerpo eterno y glorioso, y entonces resplandeceremos como el sol. Encontramos que el Señor Jesucristo, en el monte de la transfiguración, cuando llegó a la cima del monte, se transfiguró delante de Pedro, Jacobo y Juan. Los que estaban vivos en el tiempo en que Él les mostró su venida, la venida del Hijo del Hombre en esta visión, mostrándole cómo sería el cumplimiento de su venida en el fin del tiempo. Aquí tenemos en esta visión del monte de la transfiguración todos los elementos que estarán manifestados en la venida del reino de Dios, en la venida del Hijo del Hombre en el reino. Ahora encontramos que el Señor Jesucristo se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol, dice Mateo capítulo 17, verso 1 al 6. ¿Y por qué resplandeció como el sol? Porque la promesa es: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y también encontramos en Isaías, esto fue Malaquías capítulo 4, verso 1, e Isaías, verso 2, e Isaías capítulo 60 nos dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Nos habla de la venida de la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Es la venida del Señor, la venida de Cristo, representada en el nacimiento del sol, para así, por medios naturales que nosotros conocemos como la salida del sol cada día, Cristo mostrarle a su pueblo su venida
para un nuevo día dispensacional. Pues toda persona sabe que cuando el sol sale en la mañana, sale en un nuevo día. Y los días representan edades y también representan dispensación. La verdad de Cristo 2000 años atrás, la primera venida de Cristo como Cordero de Dios, fue manifestada en un nuevo día dispensacional. Con el bautismo de Jesús por Juan el Bautista, se abrió una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Se abrió allí, estaba comenzando, estaba siendo introducida, y allí estaba Cristo, el sol de justicia, para alumbrar en esa nueva dispensación. Por eso es que en la dispensación de la gracia, la luz de Cristo en su primera venida como Cordero de Dios, llevando a cabo su obra de redención en la cruz del Calvario, es la luz de la dispensación de la gracia. Es la luz que ha iluminado a millones de seres humanos para encontrar la redención, para encontrar el perdón de sus pecados y ser limpios de todo pecado con la sangre del Señor Jesucristo. Y ahora, cuando se habla de una nueva dispensación, la dispensación que le sigue a la dispensación de la gracia es la dispensación del reino, para la cual Dios ha prometido la venida de Cristo como el sol de justicia, trayendo salvación en sus alas. Por eso fue que en el monte de la transfiguración Jesús se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, como la blanca lana, como la nieve. Esto nos habla de adopción para los hijos de Dios en el fin del tiempo. Encontramos que San Lucas nos dice en el capítulo 9, hablándonos de esta ocasión del monte de la transfiguración, nos dice así, al narrar este gran evento, dice, verso 26 en adelante de San Lucas capítulo 9, dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Hasta que vean el reino de Dios. Esto que Cristo les va a mostrar es la venida del reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. La apariencia del rostro del Hijo del Hombre se hizo otra al mostrar la venida del Hijo del Hombre para el fin del tiempo. La apariencia del rostro del Hijo del Hombre se hizo otra. La apariencia del Hijo del Hombre
se hizo otra diferente a la apariencia del Hijo del Hombre en su primera venida. Su apariencia era otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Ahora, teniendo aquí todos los elementos que componen la venida del Hijo del Hombre en su reino para el fin del tiempo, tenemos entonces que en el fin del tiempo ver estos elementos siendo materializados, o sea, estos elementos siendo convertidos en una realidad en medio del pueblo, y así, al ver estas cosas que fueron colocadas o vistas allá en esta visión, entonces el pueblo estará viendo al Hijo del Hombre viviendo en su reino. Vean ustedes, viendo la venida del Hijo del Hombre con su rostro como el sol, o sea, viendo la venida del Hijo del Hombre con su rostro como el sol, o sea, en el cumplimiento de la segunda venida de Cristo como el sol de justicia para alumbrar en un nuevo día dispensacional, en donde Él viene como el sol de justicia, viene como rey, pues el sol representa al rey. Él es el rey del sistema solar, y de nuestro sistema solar el sol es el rey. Y también el león, entre los animales, entre las fieras, representa al rey, es el rey de la selva. Y así podemos ver que Dios toma todo lo que representa al rey y lo coloca como tipo y figura, como símbolo de la venida de Cristo. Y aquí la venida de Cristo es el nacimiento del sol de justicia en un nuevo día dispensacional. Para eso es que Él, en el fin del tiempo, llama a sus escogidos para subir a la edad de la adopción, a la edad de la piedra angular, en el monte de la adopción, o sea, en el monte de Dios, en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, el cual ha ido subiendo de etapa en etapa, no se ha quedado estancado, sino que ha ido subiendo, ha ido creciendo. Ese monte, ese reino, ha ido creciendo hasta llegar a la parte más alta, a la edad de la piedra angular, a la edad en donde Cristo se revela a su pueblo como el sol de justicia, se revela como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, y se presenta con sus alas, las alas del sol de justicia, que son el ministerio de Moisés y Elías, uno a cada lado, como fue visto en el monte de la transfiguración. Por lo tanto, en el fin del tiempo, en el monte de Sión, en la cima del monte de Sión, en la edad de la piedra angular, estaría presente el ministerio de Moisés por segunda vez y el de Elías por quinta vez. Solamente las personas que obedecen el llamado de Cristo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas, son las que al subir podrán ver
a Cristo como el sol de justicia y como el león de la tribu de Judá en un nuevo día dispensacional, y podrán ver a Moisés y a Elías. Podrán ver el ministerio de Moisés por segunda vez y el ministerio de Elías por quinta vez. ¿Dónde? En el monte de la adopción, en la cima del monte de Dios, en la cima del monte santo, o sea, en la cima del monte de Sión, que es la parte más alta de la iglesia del Señor Jesucristo, o sea, la edad de la piedra angular. Esa es la edad en donde Cristo es visto como el sol de justicia y como el león de la tribu de Judá en su obra de reclamo, y es visto también el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías para así traer la bendición divina prometida para los hijos de Dios en el fin del tiempo, para ser adoptados en el reino de Dios como hijos e hijas de Dios y ser transformados conforme a la promesa divina. Toda persona que será transformada estando viva en el fin del tiempo subirá a la cima del monte de Sión y estará viendo la segunda venida de Cristo como el sol de justicia, y estará viendo sus alas, que son el ministerio de Moisés y Elías, repitiéndose, el de Moisés por segunda vez y el de Elías por quinta vez. Estas son las cosas que estarán viendo los que estarán en la cima del monte de Sión, porque este monte de Sión, para los escogidos en el fin del tiempo, es el monte de la transfiguración, es el monte en donde seremos transformados y raptados. Por eso es que Dios ha estado llamando a sus hijos a subir más arriba, a la edad de la piedra angular, a subir para escuchar las cosas que deben suceder pronto y ver esas cosas aconteciendo en este tiempo final, y ver el cumplimiento de las promesas divinas que corresponden al fin del tiempo, porque es en la edad de la piedra angular, en una nueva dispensación, donde Él estaría dando a conocer estas cosas que deben suceder pronto. Por eso es que Él llama a todos sus hijos a la cima del monte de Sión, porque la cima del monte de Sión, la edad de la piedra angular, es la edad donde todos seremos adoptados en el reino de Dios, en donde todos seremos transformados y en donde todos llegaremos a ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Este es el día de la adopción, el día de la edad de la piedra angular. Este es el día o edad en donde los escogidos han de ser adoptados, en donde los escogidos han de ser transformados. Los que estamos vivos y los que han partido en el pasado han de ser resucitados en este, el día de la adopción. Estamos en el día de la adopción viendo cómo se van materializando todas las cosas que fueron vistas en el monte de la transfiguración. Y en este día, no un día literal, sino un día profético, un día de edad. En este día es el día en que todos recibiremos nuestra adopción, nuestra transformación. Ahora, cuando les digo en este día, no me refiero a un día literal, sino
a una edad, la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino. Encontramos que los escogidos de Dios tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Ellos son los primogénitos de Dios, como dice San Pablo en Hebreos capítulo 12, verso 22 en adelante. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Aquí tenemos ese monte. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. ¿Dónde están escritos los nombres de los primogénitos de Dios? En los cielos, en el libro de la vida del Cordero. Para Dios, todos los seres humanos son iguales en cierto sentido, pero no son iguales en cuanto a su calidad como hijo de Dios. Como tampoco, como también en el hogar de cada uno de ustedes, todos sus hijos son iguales, pero no son iguales. Todos sus hijos son iguales porque usted los ama a todos y ustedes los tuvieron, pero no son iguales en otros sentidos. Por ejemplo, no todos son varones. Algunos tienen varones y mujeres, y tampoco no todos tienen la misma edad. Unos son mayores que otros, y tampoco todos son el primogénito. Solamente uno es el primogénito. Uno es el primogénito, y para Dios solamente un grupo de seres humanos es el grupo primogénito, escrito en el libro de la vida del Cordero en el cielo. Aunque Dios tiene más hijos y los ama también, pero los primogénitos es un grupo de escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Son parte de Dios y son los que han de ser transformados y serán a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Y para ellos es el día de la adopción. Para ellos es el día de la redención, al cual todos están siendo llamados y colocados en este día de la adopción para recibir la adopción, la transformación de nuestros cuerpos en este tiempo final. ¿Y por qué? Será un grupo y no toda la raza humana la que será transformada, porque así como en la familia uno solo es el primogénito, también en el programa divino un solo grupo es el primogénito de los hijos de Dios, de los escogidos de Dios, de los descendientes de Dios, de la Jerusalén celestial. Ahora, acá en la tierra hay un pueblo como nación, o sea, una nación literal, que es la nación que tiene el título de ser la nación primogénita de Dios. Dios dijo de Jacob, de Israel, Israel, Jacob es mi hijo, mi primogénito. Pero está el Israel celestial, y el Israel celestial tiene la primogenitura del cielo y de la tierra también, porque la primogenitura del cielo está sobre la primogenitura del cielo está sobre la primogenitura de la tierra.
Así es que podemos ver el por qué Dios está llamando en este tiempo a todos sus escogidos con gran voz de trompeta y está juntando a sus escogidos, como dijo el Señor Jesús en San Mateo capítulo 24, verso 31. Y enviará, ¿quién envía? El Hijo del Hombre. ¿A quién enviará? Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Esta es la promesa para todos los escogidos, para todos los primogénitos de Dios, para los primogénitos del cielo, de la Jerusalén celestial, y para los primogénitos también de aquí de la tierra, los primogénitos del pueblo hebreo, que son 144,000 primogénitos escogidos de Dios, que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora podemos ver por qué Dios está llamando a todos sus escogidos con gran voz de trompeta, o sea, con el mensaje del evangelio del reino, que es el mensaje de la gran voz de trompeta, es el mensaje de la trompeta final, para juntar a todos sus escogidos en la edad de la piedra angular, para juntar a todos los escogidos en la cima del monte de Sión, en el día de la adopción, el día de la redención, el día de la edad de la piedra angular, en el cual nosotros estamos viviendo. Hemos llegado al día de la redención, hemos llegado al día de la adopción para todos los hijos de Dios. Por eso el llamado para todos los hijos de Dios es el llamado del día de la adopción, del día de la redención, para juntar a todos los escogidos y prepararlos para la adopción de cada escogido, de cada primogénito de Dios, ser adoptado en el reino de Dios, ser transformado para que tenga un cuerpo eterno y glorioso y sea imagen y semejanza del Señor Jesucristo, sea alma, espíritu teofánico eterno y cuerpo eterno, cuerpo celestial. Y así es como llegaremos a ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, y esto será en el día de la redención. Esto será en el día de la adopción, que es el día de la redención, el día en que nuestros cuerpos serán redimidos, o sea, serán tornados de lo mortal a lo inmortal, de lo corruptible a lo incorruptible, de lo pasajero temporal a lo eterno, para vivir por toda la eternidad con nuestro Señor Jesucristo y reinar con Cristo 1000 años como reyes y sacerdotes en el glorioso reino milenial del Señor Jesucristo. ¿Y después qué? Después, en el juicio final, asistiremos a Cristo en el juicio final y se cumplirá la palabra que dijo San Pablo: ¿no sabéis que los santos juzgarán al mundo y juzgarán aún a los ángeles que cayeron? Así será con los escogidos de Dios, con los justos, con los primogénitos de Dios escritos en el libro de la vida del Cordero. En el juicio final estaremos allí presentes para asistir en ese juicio final, no para asistir como acusados, sino para asistir administrando a Cristo y administrando con Cristo justicia en ese juicio final. Por lo tanto, cada escogido en este tiempo final, que está escrito en el libro de la vida del Cordero, responderá al llamado de Dios, al llamado de la gran voz de trompeta, y dirá: esto era lo que yo estaba esperando. En su alma estaba sellado ahí ese misterio, el cual él no comprendía, pero que a medida que fue creciendo, fue pasando de niño a joven y de joven a adulto,
y algunos de adultos a ancianos, llevaban en su alma, en su corazón, algo que no comprendían, pero sabían algo, y se preguntaban y se decían: yo sé que yo he venido a este planeta Tierra para un propósito. Algo dentro de mí me dice que es así, pero yo no comprendo cuál es ese propósito, no comprendo lo que es. Pero cuando escuchan el mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje de la gran voz de trompeta, sonando, proclamando el mensaje del Evangelio del Reino y presentando a Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo, y mostrándole el tiempo en que estamos viviendo, dicen: esto era lo que yo estaba esperando. Esto sí, que yo lo estoy recibiendo dentro. Esto sí que me llega a lo profundo de mi alma, de mi corazón. ¿Qué es lo que está sucediendo en el corazón de esa persona? Ese misterio que estaba sellado allí, para lo cual él vino, se abrió. Dios lo abrió su corazón, como abrió el corazón de sus discípulos en una ocasión, para que entendieran las Escrituras. Les abrió el corazón y entonces comprendieron las Escrituras. Y miren ustedes, cuando Dios abre el corazón de las personas, entonces entienden las Escrituras y su cumplimiento correspondiente para el tiempo en que están viviendo. Esa es la forma en que Dios hace con cada uno de sus primogénitos, de sus hijos, que serán adoptados en el fin del tiempo, que serán adoptados en el día de la adopción, el día de la redención de nuestros cuerpos, o sea, el día de la transformación de nuestros cuerpos mortales para ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo y ser personas perfectas en todo el sentido de la palabra, iguales al Señor Jesucristo. Ahora, conscientes de esta realidad profética señalada para este tiempo final y conscientes de que hemos llegado al día de la adopción, al día de la redención, recibimos la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje de la gran voz de trompeta, el mensaje de la trompeta final, que nos revela a nuestro Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo, en donde Él hace el reclamo para así colocar a sus hijos en el reino de Dios como reyes y sacerdotes y adoptarlos y transformar a sus hijos conforme a su promesa en el día de la adopción. Estamos esperando nuestra transformación, la redención de nuestro cuerpo, porque estamos en el día, en la edad de la adopción, en la cima del monte de Sion. Estamos viendo todos los elementos que fueron vistos allí. Y así como Cristo fue transfigurado, transformado delante de sus discípulos, cada uno de nosotros también seremos transformados, transfigurados y seremos adoptados en el reino de Dios como hijos e hijas del Dios Altísimo, como reyes y sacerdotes, y reinaremos con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Para eso es el día de la adopción, y para eso es que nosotros hemos sido enviados a este planeta Tierra a nacer y vivir aquí, para el día de la adopción, para en este día de la adopción recibir su palabra, recibir su mensaje de gran voz de trompeta, el mensaje del Evangelio del Reino, y ser preparados para nuestra adopción.
todo está en proceso rápido en nuestra edad y nuestra dispensación del reino. Estamos en el día de la adopción, donde Dios se está revelando a nosotros, donde nos está mostrando todo lo que fue mostrado en el monte de la transfiguración. Ahora lo está mostrando gradualmente y lo está cumpliendo gradualmente, o sea, lo está materializando en el monte de Dios, en el monte de Sión, en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, para la adopción de todos los primogénitos de Dios, para así obtener todos nuestros derechos como hijos e hijas de Dios y reinar con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Así como las vestiduras de Cristo fueron cambiadas, fueron resplandecientes, resplandecieron, así también nuestro cuerpo recibirá un cambio y tendremos una vestidura resplandeciente. Y así entraremos como reyes y sacerdotes al glorioso reino milenial. Estamos nosotros viviendo en la etapa que coloca el fundamento para ese glorioso reino milenial. O sea, estamos nosotros viviendo en la introducción del milenio. Ahora, cuando se dice la introducción del milenio, no, estoy diciendo que estamos ya en el reino milenial, porque todavía falta la gran tribulación que consta de 3 años y medio, en donde el anticristo estará reinando, y en donde Cristo estará manifestándose por medio del ministerio de los 2 olivos y de los 2 candeleros de Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante, y Zacarías capítulo 4. Ministerio que estará manifestado en favor del pueblo hebreo durante esos 3 años y medio de la gran tribulación. Tiempo en el cual Dios derramará las plagas, las copas en toda su plenitud, la ira de Dios en toda su plenitud será derramada y quitará el reino del anticristo con esas plagas, como destruyó el reino, el imperio del faraón cuando sacó al pueblo hebreo de Egipto. Así también sucederá bajo el ministerio de Moisés y de Elías. Ya lo hizo allá en Egipto, sabe cómo traer las plagas señaladas en Apocalipsis. Miren ustedes, dice que pueden convertir las aguas en sangre. ¿Quién hizo eso? Moisés. Pueden mandar a bajar fuego del cielo cuantas veces quieran. ¿Quién hizo eso? Lo hizo Elías. Y también Moisés, cuando ordenó o habló que vendría granizo del cielo, también ahí también hizo algo grande. Y también nos dice en esas plagas y juicios y copas que serán derramadas sobre la tierra, que caerá granizo del cielo. Ahora, ¿quién hizo eso allá? Moisés lo hizo. ¿Quién mandó a bajar fuego del cielo? El profeta Elías. Por lo tanto, todas esas plagas, esos juicios divinos, esas copas que serán derramadas sobre la tierra, serán derramadas bajo el ministerio de los 2 olivos, bajo el ministerio de Moisés y Elías, que es
el ministerio profético del fin del tiempo que estará en favor del pueblo hebreo. Por eso es que aparecen en el monte de la transfiguración, porque viendo el monte de la transfiguración y aquella visión mostrada allí, el tiempo de la adopción, en donde el ministerio de Cristo, el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías estarán en la tierra, y en el ángel del Señor Jesucristo estarán manifestados estos ministerios. El dueño de todos estos ministerios es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que da los ministerios, y Él estará operando estos ministerios, esos dos dones ministeriales, en su ángel mensajero, para así cumplir todo lo que Él ha prometido. Y Él estará revelándose al pueblo hebreo por medio del ministerio de Moisés y Elías, para así revelarse al pueblo hebreo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así era que ellos lo estaban esperando en su primera venida, pero su primera venida era como Cordero de Dios. Ahora el mundo gentil lo está esperando como Cordero de Dios, pero Él viene como león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando una persona está esperando algo diferente a la forma establecida para cumplirse, de seguro perderá su venida. O sea, no lo podrá ver, no lo podrá entender, porque lo estarán esperando de una forma que no es la forma en que Él ha señalado que ha de venir. Se esperaban allá como león y vino como cordero, y no lo pudieron recibir, no lo pudieron ver, no lo pudieron entender, sino que lo rechazaron. Pero en el fin del tiempo Él vendrá como león, como rey, como león de la tribu de Judá, como el sol de justicia, y entonces sí, el pueblo hebreo lo reconocerá, porque así es como Él lo ha estado esperando por miles de años. Y al mundo gentil se le escapará la segunda venida de Cristo, porque lo esperan como Cordero de Dios. Se requiere que toda persona que quiera ver la segunda venida de Cristo entienda que su venida es como león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, en un nuevo día dispensacional y en un nuevo día de edad, en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino, que es el día de la adopción, o sea, el día o edad y dispensación en que nosotros seremos transformados y en que los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos. Todo esto está señalado para el día de la adopción. Y yo les doy testimonio a todos ustedes, amigos y hermanos que me escuchan en esta ocasión, que hemos llegado al día de la adopción. Este es el día de la adopción, la edad de la adopción, la edad de la piedra angular. Y es el día de la dispensación del reino, o sea, la dispensación del reino ha comenzado, aunque todavía no ha comenzado el reino milenial del Señor Jesucristo, literalmente sobre la tierra, allá en Jerusalén, sentándose nuestro Señor en el trono de David. Pero todo lo que Él está realizando en estos días, en el día de la adopción,
será el fundamento para el glorioso reino milenial del Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, como el hijo de David. Yo les doy testimonio que estamos en el día de la adopción. El día de la adopción como edad y como dispensación, en donde todos los primogénitos de Dios serán adoptados en el reino de Dios. Los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos seremos transformados y entonces seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Y así se cumplirá la promesa de la adopción de todos los hijos de Dios. El día de la adopción. Este es el día, la edad más importante de todas las edades, porque es la edad en donde regresaremos a eternidad. Es la edad en donde seremos convertidos en cuanto a nuestro cuerpo en personas eternas en cuanto al cuerpo visible y viviendo dentro de ese cuerpo con un espíritu teofánico eterno también. Seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Y así estaremos vestidos como debe estar vestido un verdadero rey y un verdadero sacerdote. Estaremos vestidos de inmortalidad. Estaremos con el vestido de la inmortalidad. Estaremos vestidos con el cuerpo eterno para ser reyes eternos y reinar con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Todas estas bendiciones están señaladas para el día de la adopción. Día que ha comenzado y que traerá a cumplimiento todas estas bendiciones que están señaladas para los hijos de Dios, para el día de la adopción. Yo le doy gracias a Dios porque hemos llegado al día de la adopción y pronto seremos transformados conforme a las promesas divinas y los muertos en Cristo serán resucitados. No sabemos en qué año ha de suceder, pero sabemos que estamos en el día, en la edad de la adopción, la edad de la piedra angular. Estamos en el día que fue representado allá tiempo atrás por el día domingo, domingo en el cual se levantó el Señor Jesucristo, se levantó para nunca más morir. Día que habla de la resurrección de los muertos en Cristo. Este es el día de la adopción, día de la redención, día que habla de la transformación de nosotros los que vivimos. También fue representado en el año del jubileo, siendo que el año del jubileo era el año 50 y también era el año de fiesta número 8 que transcurrían o que aparecían en un lapso de tiempo de 50 años, porque cada 7 años, el año séptimo era año de descanso para toda la tierra, y en 49 años hay 7 años de descanso, de reposo para la tierra. Ahora miren ustedes, el año séptimo era el año de descanso para la tierra, pero cuando llegaba
el año número 49. Ese era el año séptimo de el ciclo final de 7 años. En el ciclo final, en ese ciclo final de 7 años, en donde se llegaba al año 49, de esos 7 años finales, el año 49 era año sabático también, era año séptimo y también año 49. Y luego el año 50 venía a ser el año del jubileo, el año de libertad, el año de redención, y figura del día de la redención, del tiempo o ciclo divino, en donde será llevada a cabo la redención de nuestros cuerpos y regresaremos a nuestra herencia, a nuestra casa celestial, a nuestro Padre celestial, y en donde se proclama el mensaje de libertad en toda la tierra, dando a conocer a todos los hijos de Dios de que estamos en el día de redención, en el año del jubileo actualizado, en el día de la adopción, en donde todos seremos libertados de lo mortal, de lo corruptible, de lo temporal, y pasaremos a lo eterno para vivir por toda la eternidad y recibir nuestra herencia, la cual se perdió en la caída, pero es restaurada en el día de la adopción a todos los hijos de Dios, porque son herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese día de la adopción representado en el año 50, miren ustedes, el año 50 era el año que le seguía al año 49, que era año festivo, año de descanso, año de sábado, año sabático para la tierra. Luego del año sabático, luego del sábado, ¿qué viene? Viene el día domingo, viene el primer día nuevamente, y el año 50 siendo el año que le sigue al año sabático número 49, entonces viene a ser el octavo año de los años que tenía el pueblo hebreo. Viene a ser el año octavo de los últimos 8 años, y también viene a ser el año festivo número 8 de los 7 años festivos que transcurrían durante 49 años. Luego de esos 8 o 7 años festivos que transcurrían en 49 años, luego venía el año del jubileo, siendo el año octavo festivo, en donde se proclamaba libertad en toda la tierra y en donde se llevaba a cabo el sacrificio del macho cabrío, y en donde en ese año se efectuaba algo diferente o en una escala mayor a lo que sucedía año tras año, porque el sacrificio del macho cabrío se llevaba a cabo cada año, el mes séptimo, el día 10 del mes séptimo, a eso de las 3 de la tarde se efectuaba el sacrificio, pero cuando se efectuaba el año del jubileo tenía un valor mayor, porque le acompañaban otras bendiciones divinas, le acompañaban otras leyes divinas y ordenanzas divinas que para otros años anteriores no se llevaban a cabo. Por eso el año del jubileo representa la edad de la piedra angular, representa el día de la adopción, el día de la redención, donde todos los hijos de Dios regresarán a su herencia, la cual
perdió la raza humana en la caída en el huerto del Edén, pero que será restaurada. Y si ustedes se fijan bien, encontrarán que Dios tiene establecido todo conforme a sus leyes divinas. O sea que las cosas de Dios no ocurren por mera casualidad. Dios tiene todo sujeto a sus leyes divinas. Y para que Dios cumpla a una persona o a un grupo de personas o a su iglesia, a su cuerpo místico de creyentes, alguna promesa, se tienen que cumplir las leyes divinas que gobiernan esa promesa. Si no, no puede ser cumplida esa promesa a ninguna persona y a ningún grupo religioso, no importa lo importante que sea el grupo religioso. Así es que podemos ver que todas las cosas están bajo leyes divinas. Toda la creación está bajo leyes divinas. Todo el universo está bajo leyes divinas. La iglesia del Señor Jesucristo está bajo leyes divinas. Todo el programa divino está bajo leyes divinas. Por lo tanto, se requiere que el pueblo de Dios conozca por la ciencia de Dios las leyes divinas que corresponden a las promesas divinas que Él ha hecho para sus hijos para el fin del tiempo, para poder obtener las bendiciones que Él ha prometido. Hemos visto que Él ha prometido la adopción de todos sus hijos, y para eso se requiere que conforme a las leyes divinas, los hijos de Dios estén en la cima del monte de Sión, para Dios, conforme a sus leyes, adoptar a sus hijos, como hizo con Jesús en el monte de la transfiguración. Lo llevó al monte de la transfiguración conforme a sus leyes divinas, conforme a las leyes de la adopción. Y así hace con su iglesia, su cuerpo místico de creyentes, sus escogidos, sus primogénitos, que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Hemos subido al monte de la adopción, hemos subido a la cima del monte de Sión, hemos subido a la edad de la piedra angular para ser adoptados, porque estamos en el día de la adopción, en la edad de la piedra angular, en la edad de la adopción, o sea, en el día de la adopción, el día de la edad de la piedra angular. Este es el día de la adopción, esta es la edad de la adopción, la edad de la piedra angular. Y para ser adoptados es que hemos sido llamados y juntados en el día, en la edad de la piedra angular, la edad de la adopción, el día de la adopción. Hemos visto lo que es el día de la adopción. Que las bendiciones del ángel del pacto sean sobre cada uno de ustedes en este el día de la adopción, y cumpla, materialice sus promesas, y todos ustedes y yo también seamos adoptados, seamos transformados en este el día de la adopción. Muchas gracias por vuestra amable atención, amigos y hermanos presentes y también televidentes, y que pronto seamos todos adoptados en este el día de la adopción. Será hasta la próxima actividad que tendremos a la hora que Miguel les estará señalando en esta mañana
Él les estará diciendo a qué hora estaremos nuevamente con ustedes para la próxima actividad, la cual será, ¿dónde Miguel será? Será allá con David. Pero los que estén aquí reunidos recibirán a través de la línea telefónica la conferencia que se estará dictando allá con David Ríos en su congregación, y luego en la tardecita, eso será como a las 5 de la tarde más o menos, estaremos con Fernando en el Gaitán para la conferencia de la tardecita, o sea, la tercera conferencia de este día. Luego, ya en la noche, ya no tenemos más conferencias, más compromisos, sino que será el tiempo para preparar el equipaje, para salir hacia los demás lugares que hemos de estar llevando la palabra, el mensaje del Evangelio del Reino en el día de la adopción. Bueno, vamos a pedirle a Miguel pase por aquí para que les diga a qué hora estaremos reunidos para la próxima actividad. Miguel, ¿qué hora tiene por ahí? Que Dios le bendiga a todos allá en Puerto Rico y en todos los demás países. Dejo con nosotros a Miguel Bermúdez Marín. Las 25 en Puerto Rico. Acá son las 11. 11 y 5 acá. ¿Quiere la 1 o la 2 de la tarde? A las 2 acá.